Hay lugares que parecen normales, hasta que no sabes lo que ocurrió dentro. Gloucester, Inglaterra. Una ciudad tranquila, casas adosadas y jardines pequeños. En una de esas calles, Cromwell Street, vivió una pareja que durante más de una década ocultó tras sus paredes los secretos más oscuros que el Reino Unido haya conocido. Bienvenido, estás entrando en la fortaleza. Fred y Rosemary West, una pareja que se presentaba como trabajadora, amable, sociable, pero que tras esa fachada construyó un mundo propio hecho de control, abuso y desapariciones. Esta no solo es una historia de crimen, es una historia sobre cómo el mal puede instalarse en lo cotidiano, crecer en silencio y pasar desapercibido entre vecinos, amigos y autoridades. Fred West nació en 1941 en un entorno rural marcado por la pobreza. Desde pequeño, la violencia fue parte de su mundo. Aprendió a manipular, a mentir y a imponer su voluntad sobre los demás. No conoció límites ni empatía. Años después, eso se transformaría en algo mucho más oscuro. Rose Letts, más joven que Fred, creció en un hogar donde el control era absoluto. Su padre la vigilaba constantemente. Su madre sufría episodios depresivos y tratamientos médicos intensos. En ese ambiente, Rose se volvió fría, desconectada de las emociones ajenas. Cuando conoció a Fred, encontró en él algo familiar, el dominio y el caos. Era el final de los años 60, cuando por casualidad se conocieron, y fue una conexión inmediata. Fred era mayor, manipulador, y Rose influenciable. Pronto se volvió una relación de poder. Él la guiaba y ella lo seguía, pero no tardaría en superarlo en crueldad. En 1972 se mudaron a una vivienda de 3 pisos, el número 25 de Cromwell Street. Fred la reformó personalmente, levantando muros, creando habitaciones nuevas, sótanos, rincones que nadie conocía. Lo que parecía una casa de familia se convirtió en un laberinto donde nada era lo que parecía. Los West alquilaban habitaciones a jóvenes que buscaban trabajo o un lugar barato para vivir. Les ofrecían seguridad, comida y un techo. Pero una vez dentro, esas chicas ya no volvían a salir. Durante más de una década, las desapariciones se fueron acumulando. Nadie la relacionaba con esa casa. Los vecinos oían ruidos por la noche, golpes, gritos, pero nadie quería mirar demasiado cerca. Fred era el rostro visible, el que trabajaba, el que hablaba con los vecinos. Rose era el centro de la casa, la figura materna y también la cómplice. Juntos establecieron un sistema de control absoluto. Manipulaban, castigaban, aislaban. Todo bajo la apariencia de una familia común. Sus hijos crecían entre secretos y miedo. Lo que veían, lo que oían, no lo entendían. Algunos intentaban huir años después. Otros serían silenciados antes de poder hacerlo. Los West no eran improvisados, tenían rutinas, métodos e incluso tenían reglas internas. Lo que más asusta del caso no es solo lo que hicieron, sino cómo lo hicieron. Con calma, con organización, como si formara parte de su vida cotidiana. Entre 1973 y 1987 desaparecieron más de una docena de jóvenes en Gloucester y sus alrededores. Muchas eran trabajadoras domésticas o chicas sin vínculos familiares cercanos. La policía no veía conexión entre los casos. En esa época, las bases de datos eran limitadas y la comunicación entre regiones era lenta. Mientras tanto, Fred y Rose continuaban su vida. Se presentaban como una pareja excéntrica, algo peculiar, pero no peligrosa.
Incluso participaron en eventos locales. Nadie se imaginaba que bajo los cimientos de su casa se acumulaban las pruebas de lo que habían hecho. La historia de Cromwell Street es también la historia de cómo el mal puede normalizarse cuando el entorno decide no mirar. A principios de los 90, las sospechas se centraron por primera vez en la familia West. Los servicios sociales comenzaron a recibir reportes sobre el trato a los hijos. En 1992, una de las hijas declaró haber sido víctima de abuso, y ese testimonio cambió todo. En 1994, la policía registró la vivienda de Cromwell Street, y lo que encontraron bajo el suelo del jardín y en el sótano confirmó las peores sospechas. En el jardín y en el sótano de la vivienda comenzaron a subir restos humanos. Era la escena de una serie de crímenes que habían ocurrido durante más de una década sin ser detectados. Fred fue arrestado inmediatamente. Rose intentó fingir inocencia, pero las pruebas apuntaban a ambos. En las semanas siguientes, la casa se convirtió en un sitio de excavaciones observado por periodistas, vecinos y un país entero que no podía creer lo que estaba escuchando. Durante los interrogatorios, Fred oscilaba entre la arrogancia y la confesión. A veces cooperaba, otras se contradecía. Admitió los crímenes, pero trató de proteger a Rose, como si aún estuviera bajo su control. Los investigadores pronto comprendieron que ella no era una víctima, sino una parte esencial del horror. En total, se identificaron 12 víctimas confirmadas, entre ellas algunas que habían vivido bajo el mismo techo e incluso eran parte de su familia. En enero de 1995, antes del juicio, Fred West se quitó la vida en prisión. Rose fue llevada a juicio al año siguiente. Los testimonios y las pruebas fueron abrumadores. El jurado la declaró culpable de todos los cargos. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Tras el juicio, el número 25 de Cromwell Street fue demolido. No querían que se convirtiera en un lugar de curiosidad o culto macabro. Este caso abrió debates sobre cómo las autoridades podrían haber intervenido antes y sobre los fallos en los sistemas de protección infantil y social de la época. Al día de hoy, el caso sigue siendo estudiado por criminólogos y psicólogos forenses. La combinación de manipulación, control y aparente normalidad representa uno de los ejemplos más inquietantes de crímenes en pareja. En su lugar queda un espacio vacío, un símbolo de todo lo que ahí se perdió. El caso cambió para siempre la manera en que las autoridades británicas manejan las denuncias de abuso y desaparición, pero también deja una pregunta abierta. ¿Cómo puede pasar tanto tiempo sin que nadie interviniera? Cromwell Street ya no existe, pero su historia sigue viva en la memoria de una ciudad que aún intenta entender cómo algo tan terrible pudo esconderse entre la normalidad. Fred y Rose West no fueron monstruos mitológicos, fueron personas reales, con rostros, vecinos, hijos, y eso es lo que hace su historia verdaderamente aterradora. Si este caso te impactó, recuerda, detrás de cada titular hay vidas, víctimas y consecuencias reales. Gracias por acompañarme en este recorrido por una historia oscura, compleja y llena de incógnitas. Si te gusta este tipo de contenido y aún no estás suscrito, no olvides suscribirte a la.fortaleza.mx en YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Y también no olvides de seguirme en la página de Facebook como La Fortaleza con doble Z.